Lo tenemos y ahí le pedimos que pueda prender su cámara desde la provincia de Cotopaxi al actual presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, Leonidas Issa. Le damos la cordial bienvenida acá a Wambra Medio Digital Comunitario. Si es que nos confirman, lo tenemos en pantalla. Se Y está recalcar también, conectando. Leonidas Issa, candidato a la presidencia de la CONAIE, también un tema que obviamente vamos a estar conversando. Ahí lo tenemos ya en pantalla. Leonidas, muchísimas gracias por esta entrevista para Wambra. Ya vamos a estar, nada más ya nos ponemos en pantalla. Muchísimas gracias. Nada, preguntarle cómo se plantea esta movilización para el día de mañana, 11 de junio. Buenos días, un saludo cordial. Muchas gracias por la invitación a Wambra Radio y un saludo a través de ustedes a todos los ciudadanos, ciudadanas, compañeros y compañeros, hasta donde extiende este medio importante de comunicación. La convocatoria para el día de mañana, disculpas compañeros, está hecho a partir de las 9 a 10 de la mañana. Haremos la concentración en el sector de la estación. De ahí trasladaremos por las principales calles de la ciudad y haremos en un espacio público, haremos la entrega, en este caso, de las propuestas a través del gobernador y también a través de un delegado del Ejecutivo. Esperemos que esté el ministro de Gobierno, como es el articulador con otras funciones dentro del Ejecutivo. En ese sentido, también está invitado la señora presidenta de la Asamblea, que de la misma manera vamos a poner algunas propuestas en el campo legislativo. Así que en ese sentido invitamos a todos los compañeros. Hay que precisar también dos situaciones. Uno, es una marcha pacífica. Dos, tiene una convocatoria para el territorio de la provincia de Cotopaxi. Si otras provincias se articulan, será respetado a partir de sus decisiones autónomas. Nuestra vocería no tiene cobertura nacional, nuestra vocería respeta dentro del territorio de la provincia de Cotopaxi, que está asentado el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Han hablado algunas autoridades o incluso periodistas que fungen en estos días de autoridades o de políticos con sus vocerías, de que esta convocatoria no le ha dado espacio al gobierno para implementar políticas o cambios luego del gobierno del expresidente Lenín Moreno. Sin embargo, mañana nuevamente va a aumentar el precio del combustible por esta política de bandas. Es algo que afecta directamente al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué tomaron esta decisión de comenzar las acciones que, como lo manifestaron ayer en la rueda de prensa, irán en aumento? Y es un tema de hacer llegar los pedidos desde las comunidades. Los que andan con el criterio que no hemos dado tiempo para que el gobierno por lo menos siente en Carondelet, ¿no es cierto? Así como no nos ha dado de tiempo, realmente el incremento al precio de los combustibles no espera. Los problemas de pago a los créditos no esperan. El problema del acceso de los niños a las plataformas para que puedan educarse no espera. El problema del transporte, que son perseguidos día a día, no espera. Entonces, estamos en la obligación de un sector importante de campesinos que damos de comer a este país, que producimos productos baratos, que incluso estamos subsidiando entre el 50 y 60% en este pleno tiempo de la crisis, los que sostenemos esta economía, los que aportamos al desarrollo del país, los que generamos la riqueza, también estamos obligados a decir esto al presidente de la República para que pueda en su agenda tomar en cuenta también, en este caso, estas demandas, estas peticiones y esta propuesta. En ese sentido, dejamos aclarado también, no es una marcha en contra del presidente de la República como han pretendido posesionarla. Es una marcha pacífica donde se evidencia, no solo para el presidente de la República, sino para toda la ciudadanía, nuestra propuesta a partir de sostener, a partir de que somos un sector muy importante para el desarrollo de este país. En ese sentido, no me parece justo que se pretenda satanizar una acción absolutamente democrática en la expresión de libertad. No dijo el presidente de la República
el 24 se instala el respeto a la libertad de expresión y por qué se han satanizado las mismas autoridades. En ese sentido, nuestros hermanos de Imbabura también se han manifestado, nuestros compañeros de la costa se han manifestado, compañeros de Guayas se han manifestado, los compañeros de Pastaza, de la Amazonía se han manifestado. Todos respetamos, seguramente estamos reaccionando a partir de un problema, no porque estamos locos. En ese sentido, haga valer la palabra, señor presidente de la República, si está instalado, en este caso, la libre expresión, la libertad que podamos, en este caso, expresarnos de manera libre, que podamos expresarnos, entonces no puede venir la satanización desde los mismos sectores del gobierno. El viceministro, donde él incluso ya hace una valoración subjetiva sobre cómo va a significar la movilización del día de mañana. Exigimos respeto, así como respetamos también a las autoridades. En ese sentido, estamos en la obligación de dar a conocer de manera pública. Y bueno, aclarar este tema porque justamente a partir de octubre, sobre todo, se ha dado una especie de satanización a todo intento de movilización por parte de las organizaciones indígenas, principalmente del MIG, la CONAIE, y digamos es bueno como aclarar también cuál es el sentido del levantamiento y en cambio de las movilizaciones. Y en este tema también se avecina ya las elecciones de CONAIE, Leonidas. Y uno de los temas, evidentemente, que ha estado como en el debate es saber qué va a pasar con la presidencia de esta importante organización indígena. ¿Por qué crees tú también que en este momento se están dando como varias, hay mucho interés de mucha gente, no solamente del movimiento indígena, de los sectores de organizaciones de los pueblos y nacionalidades, sino de otros sectores de la sociedad, incluido con opiniones de pronto racistas, de pronto ahí que ahorita sí tienen atención a la CONAIE? Un poco tú, ¿cómo haces el balance de esto? Sí, bueno, antes de pasar al tema de la CONAIE, me parece importante que la ciudadanía, la educación mismo, se pueda tener estos conceptos mínimos sobre los procesos de lucha en el Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo. Poder precisar los conceptos tales como qué significa un paro, qué significa una paralización, qué significa un levantamiento, qué significa una huelga, qué significa una marcha, qué significa una movilización pacífica. Me parece importante realmente que en los ecuatorianos podamos tener estos conceptos claros para no de pronto caer en las especulaciones que algunos medios de comunicación, sobre todo los masivos, han pretendido posesionarla y distorsionarla. En ese sentido, dejando claro esto, dentro de las categorías de lucha, dentro de los conceptos que está, es una movilización pacífica para evidenciar nuestras propuestas y nuestra problemática que sentimos estos sectores, este sector de la sociedad, que somos aporte fundamental al desarrollo de este país. Ahora pasando al tema de la CONAIE, efectivamente ya está definido del 25 al 27 de mayo, es una de las organizaciones importantes, no digo las únicas ni las más importantes, pero es una de las organizaciones en el país, ¿no es cierto?, que ha hecho vocería política, ha logrado posesionar tesis, la plurinacionalidad, la interculturalidad, los niveles de lucha que hemos llevado, la discusión, el debate político que ha puesto en este país, el mandar obedeciendo, o la rendición de cuentas como una normativa para el sector público. Estos han nacido en el corazón del movimiento indígena. En ese sentido, después del levantamiento de octubre, la CONAIE, no como personas ni como dirigentes, ha tenido una relevancia importante en el campo político del Ecuador. Por ello ahora también lo que quieren es por ello ahora también quieren, a partir de las sugerencias del resto de la sociedad o incluso de ciertos partidos políticos o bloques políticos de poder económico también en este país, pretenden imponer una tesis frente al movimiento indígena. En ese sentido, hemos sido focos de un proceso de especulación, de chismes, de injurias, incluso de satanización. Lo único que decimos a nuestros compañeros, no va a ser la postura individual de tal o cual compañero, sino la acción colectiva con las que hemos demostrado con nuestra vida para poder estar frente a una organización. Así que es una decisión autónoma de cada pueblo, cada nacionalidad, que tomará decisiones para que ponga riendas en la organización, la gloriosa CONAIE, en este congreso que se va a desarrollar.
Queremos justo aprovechar la candidatura de usted, Leonidas Diza, desde el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, por delegación del movimiento hacia la presidencia de la CONAIE, ya está dada. Que nos pueda resumir un par de puntos de la planificación y de lo que le plantea esta organización, que como lo ha conversado en esta entrevista, es de interés nacional. Sin embargo, la decisión la tienen las propias delegaciones de las comunidades. El resto podemos opinar, podemos conversar sobre el tema, pero quienes tienen la responsabilidad, quienes tienen la potestad de la elección en este Congreso son las comunidades y las delegaciones. ¿Cuáles son sus propuestas frente a esto, a las elecciones en el Congreso de CONAIE y de llegar a ser presidente en el Consejo de Gobierno de la CONAIE? Sí, me parece importante primero un punto a aclarar, ¿no? Yo no he pedido, no se ha solicitado, hay una decisión por consenso de mi comunidad, una decisión por consenso en mi organización de segundo grado y una decisión por consenso en el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. No he lidiado con ninguno de los compañeros de la provincia de Cotopaxi, más bien hemos tenido un respaldo absoluto de nuestras organizaciones de base. En ese sentido, ¿cuáles son las propuestas? Nosotros hemos lanzado 6 ejes de trabajo que debería la CONAIE de ahora asumirla. 1, siendo consecuentes con los procesos históricos de lucha, si bien es cierto, la constitución del 97 y la constituyente del 2008 están garantizados los 21 derechos colectivos articulados en este caso con los instrumentos internacionales. Pero la pregunta es, después de 12 años, ¿tenemos o no tenemos aplicación o vigencia de los 21 derechos colectivos en nuestros territorios? No la tenemos. Entonces, el primer punto de la propuesta es cómo garantizar de manera estratégica que cada comuna, comunidad, pueblo y nacionalidad pueda empoderar estos 21 derechos colectivos y se pueda garantizar en la práctica. ¿Eso cómo lo hacemos? Hay que evidenciar dónde está el problema para la no aplicación. En ese sentido, al menos nosotros hemos dicho en los 3 primeros meses, se debe evidenciar en las 14 nacionalidades, 18 pueblos, sobre los problemas concretos con los que estamos enfrentando en el día a día. ¿Por qué no se puede implementar de manera amplia, ¿no es cierto?, los 21 derechos colectivos? ¿Cuál es el problema en la aplicación de justicia indígena? ¿Cuál es el problema para no acceder a la educación intercultural bilingüe diferenciada que permita restituir las condiciones culturales ancestrales de nuestros pueblos y nuestras nacionalidades? ¿Qué pasa con la medicina ancestral? ¿Qué pasa con el autogobierno? ¿Qué pasa con nuestros territorios? ¿Qué pasa con la consulta, con el derecho a la consulta previa, libre e informada? Todos estos temas, los 21 derechos colectivos, tiene que ser asumida de manera integral, no disgregada. Ahí está el problema, que en estos momentos de pronto hemos desarrollado unos pueblos con mayor experiencia en aplicación de justicia indígena, otros pueblos de pronto en medicina. No, aquí tiene que ser de manera integral los 21 derechos colectivos. A partir de aquello, evidenciar los problemas que enfrentamos con cualquier poder del Estado. En justicia indígena, por ejemplo, con el Consejo de la Judicatura, con los jueces, con los fiscales, que muchas veces aplicamos la justicia, pero somos criminalizados o perseguidos por la justicia ordinaria. Estos detalles, hemos dicho, en el primer eje se tiene que transversalizar. Segundo tema, la CONAIE de ahora tiene que dar un salto cualitativo. Para yo poder tener esta propuesta, lo hemos hecho un estudio y hemos logrado asentar a partir de este estudio en la realidad que vive el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Hay un fenómeno migratorio en las 2 últimas décadas, con mayor fuerza en esta última década. Prácticamente hay comunidades que han quedado casi sin habitantes, 50, 60, 70% de habitantes que han salido de las comunidades con este fenómeno migratorio. La pregunta es, ¿en dónde están? Muchos hemos quedado en las grandes ciudades en el Ecuador, muchos hermanos han salido del país. La segunda propuesta que hemos dicho, la CONAIE de ahora, dando este salto cualitativo, debe dar una cobertura política, organizativa y jurídica a estas nuevas realidades. Que nuestros compañeros hermanos que están en las ciudades, ya no estamos luchando de pronto por el agua, por la tierra, pero sí estamos luchando por el derecho al trabajo, a no ser discriminados, a no ser criminalizados a partir de nuestra pobreza. Son nuevas condiciones que tiene ahora el movimiento indígena y que ahí tiene que tener este asidero. Una tercera propuesta, con una fortaleza que tenga el movimiento indígena,
Lógicamente hay que dar una cobertura también a los hermanos de la costa. Hemos visitado a los hermanos Mantas, Huancavilcas, Punás, otras nacionalidades que viven en las riberas del mar, lógicamente viven del turismo y de la pesca. Si miramos, es un problema similar a lo que significa la intermediación de los productos agrícolas, pero en la pesca, en muchas veces las barcazas grandes de los grandes intermediarios o incluso de las transnacionales están quitando la comida de los pescadores, de nuestros hermanos pueblos y nacionalidades. Un cuarto tema hemos dicho, con la capacidad organizativa que tiene el MIG, el movimiento indígena debe articular con otras organizaciones sociales del país, con trabajadores, con estudiantes, con amas de casa, con jubilados, capaz de que se pueda tener una unidad en el campo popular y exigir los derechos, en este caso las demandas, que de manera en común estamos teniendo problemas. Un quinto eje hemos dicho, a nivel internacional hay 753 pueblos y nacionalidades declaradas por la organización, por las Naciones Unidas. De estas, 350 están en procesos de desaparición y de aquí del Ecuador, 4 nacionalidades estarían en este proceso. Algunas nacionalidades prácticamente quedan solo los abuelos con el idioma. Entonces, el quinto eje hemos dicho, tenemos que articular en una plataforma internacional de los pueblos y nacionalidades. Para ello necesitamos ya identificar la articulación que debemos hacer con las organizaciones establecidas, como es la CAOI, como es la COICA, la plataforma de los hermanos de los pueblos de Abya Yala, del Gran Tahuantinsuyo. Y con ello podemos ampliar realmente a otras latitudes también. Y finalmente, en el campo político, debe el movimiento Pachacuti recuperar el espíritu de su nacimiento. ¿Cuál es? El respetar las decisiones colectivas e individuales. Ahí necesitamos superar esta polarización que se ha dado en las últimas elecciones, sobre todo dando respeto, dando el poder que decidan las organizaciones de los pueblos y nacionalidades, pero también respetando la participación de nuestros adherentes del movimiento Pachacuti, que muchas veces no son miembros de las organizaciones. Eso podría decir en resumen, estimados periodistas. Leonidas, y ahí finalizando esta entrevista, en el último congreso justamente de las elecciones de CONAIE, uno de los temas fue el mandato de que una mujer pudiera llegar también dentro de la dirigencia indígena. En este momento también se han presentado ya varias candidaturas por parte de compañeras mujeres. Preguntarte, ¿cómo se están discutiendo las demandas de las mujeres y de los feminismos dentro del movimiento indígena? Me parece importante que el movimiento indígena, a partir de esta coyuntura de las elecciones de la CONAIE, se haya posesionado una discusión postergada desde hace rato. El problema de la mujer, el problema de la representación, el problema de la decisión. En ese sentido, he sido una de las personas que he luchado durante todo el tiempo el derecho de las compañeras mujeres. Por eso me preocupa a algunos dirigentes que incluso querían eliminar organizaciones de mujeres que han tenido una vigencia de más de 37 años, ahora estén anclados a un discurso feminista que ellos antes acusaban en contra de las compañeras mujeres. Eso realmente no puede ser utilizado, el tema de las compañeras mujeres, para un momento político, sino este es un problema estructural que hay que superarla entre todos y todas. Pero asimismo, como pedimos respeto de las compañeras mujeres, hombres y mujeres tenemos que respetar las decisiones colectivas, porque a veces también se ha confundido una decisión colectiva de pronto por un feminismo que no conecta con la realidad de las organizaciones, pretenden también posesionar otras ajenas. En ese sentido, los compañeros que están sosteniendo aquello, el último congreso, nosotros fuimos uno de los compañeros que impulsamos la discusión sobre el tema de la mujer. Por eso nosotros en nuestro Consejo de Gobierno, en el MIG, tenemos el 60% que integran el Consejo de Gobierno del MIG, son compañeras mujeres, porque eso no puede ser una demanda únicamente a nivel nacional, sino es un problema estructural de toda la sociedad. Y qué bien que empecemos desde el movimiento indígena realmente poniendo condiciones para que esto sea respetado. En ese sentido, los compañeros que dicen que hay una resolución frente a aquello, quisiera que por favor indiquen el documento con la firma de responsabilidad de nuestras autoridades que dirigieron el Congreso. En ese sentido, realmente están mintiendo. No me parece correcto de pronto acusar por todo. El problema de la mujer no va a resolver de pronto poniendo a uno u otro compañero. El problema vamos a resolver solo cuando asumamos que este es un problema estructural, que no depende solo de las compañeras mujeres, sino depende de hombres y mujeres como sociedad para superar este estadio del machismo, del patriarcado en este país. Y justo brevemente nada más,
al no ser solo un tema de representación, desde la línea de trabajo del movimiento indígena, las demandas de las mujeres en las mismas comunidades ha ido cambiando, ¿no es cierto? Ha cambiado también con la exigencia de derechos. ¿Cuáles apuntas o avisoras, Leonidas, en el movimiento indígena que pueden ser avances que se trabajen en este cambio que has denominado que debe ser estructural? Efectivamente, hay tres campos que me parece importante. Bueno, no se ha logrado realmente instalar este debate en todas las estructuras comunitarias. La primera cuestión, ¿cuáles van a ser los mecanismos de erradicación de la violencia? La violencia sexual, la violencia política, la violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Representada en este caso como un poder desde el machismo. En ese sentido, yo creo, ahí nosotros en Cotopaxi lo que hemos hecho es profundizar, ser mucho más drásticos en la aplicación de la misma justicia indígena, ¿no? Para no trasladar en este caso a los procesos judiciales que muchas veces acaban más bien deteriorando a las mismas familias. En ese sentido, nuestra acción que ahora mismo hemos logrado confluir en un gran proyecto dentro de la Unión Europea sobre justicia indígena es cómo poder integrar a estos procesos desde la visión de la mujer, como declara la Constitución en el artículo 171, que permita tener equilibrio en la toma de decisiones. En este caso, en el tema de la violencia. Segundo tema, en el tema de la representación. Aquí no es simplemente decir elegir a las dirigencias y dejarlo ahí, sino tiene que haber un acompañamiento colectivo, porque muchas veces lo que se ha hecho es elegir autoridades mujeres y dejar ahí en un año, y al final del año decir, no ven, ahí está, por eso no queríamos que sean dirigentes o dirigentes sobre todo, ¿no es cierto? No, eso no puede suceder. El derecho a la representación en un espacio, sea comunitario, sea parroquial o incluso en el campo político, debe ir acompañado, en este caso, sobre las condiciones colectivas para sostener esa representación. Y la tercera cuestión, ya en el campo político, las compañeras mujeres debemos entender, los hombres sobre todo, solo van a lograr sostener realmente a partir de clarificar también muchas ideas que los hombres a veces no queremos entender esos problemas. Por ello creemos en este momento el quehacer político en este país, a más de tener esta participación de las compañeras mujeres, ¿no es cierto? Hay que ampliar a más ideas y en esas ideas tiene que estar incluido también los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque no es un problema de las mujeres, como había dicho, ¿no es cierto? Sino una acción que vaya en contra de las compañeras mujeres no debe ser una vergüenza para las mujeres, sino una vergüenza para los hombres, porque no estamos ayudando a transformar estas realidades. En ese proceso me parece, estimados, un proceso de formación permanente para que nos vayan dando luces para hombres y mujeres y no quedar atascados en esto. Por eso, en la propuesta general que tenemos, el tema de la juventud y el tema de la mujer, en todos los ejes que ha sido presentada, deben ser ejes transversales. En todo ese proceso tiene que haber una absoluta participación de hombres, de jóvenes y principalmente de las compañeras mujeres. Leonidas, muchísimas gracias por esta entrevista para Wambra y nada, estar al tanto de lo que suceda, como decías, el día de mañana con esta entrega de varios mandatos y también de alguna manera de cómo desde el gobierno se van a procesar estas demandas del movimiento indígena. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo cordial. Seguimos aportando lo que podamos en este proceso. Muchas gracias por la entrevista.